Y como no voy a mezclar la situación, porque puede hacer que usted cause molestia indudablemente, lo vamos a hacer de forma objetiva. Vamos a utilizar el material de estudio y pues si todo está bien, pues procedemos a consignar su nota. Tampoco es de tener mayor inconveniente con esto, ¿no? Bueno, vamos a iniciar la clase el día de hoy. Ok, ¿se recuerdan ustedes en dónde nos habíamos quedado la última vez? ¿Sí se recuerdan? ¿No se recuerdan? Rina, aprovechando, ¿se recuerdan qué tema nos habíamos quedado la última vez? Ay, Lixi, saqué 12, no me acuerdo de nada. Lo perdí, es que la verdad ya no he Entonces, comprendido mucho. con mayor razón, porque si usted no está de acuerdo en su nota porque cree que merecía una mejor No, nota, yo no es es que que no debería de estuviera de estar acuerdo, más yo atento sabía que al... estaba mal. Yo lo que le preguntaba es que si me había restado algo, porque tal vez usted pensó que yo estaba desconectada, pero como lo hice en el teléfono, pero esa era mi duda, pero ya me la resolvió. No, yo sabía que no me iba a ir bien, porque yo la verdad no he comprendido mucho el tema y me cuesta, notariado me ha costado siempre, igual que filosofía. Entonces, Vea, de las dos tengo 12. puede ser que haya tenido que el sistema de comprensión, que no sea culpa suya, sino el sistema de comprensión sea diferente. Todos tenemos un sistema de aprendizaje diferente y eso pues no dicta que uno sea más inteligente que el otro, sino sencillamente tenemos una forma diferente de comprender las cosas. Me escribe si quiere después, vamos a ver quiénes más tienen ese problema. Y vemos si encontramos una forma de que ustedes al final logren tener ese conocimiento adecuado para poder, pues no solo pasar el curso, sino que les sirva en su práctica de derecho notarial como ya como profesionales. Veamos eso. No le digo que sea error de usted porque puede ser que haya un grupo que tenga ese mismo inconveniente. Entonces, pues hay que ver y afinamos ese pequeño detalle, ¿me entiende? Pero no lo tome como un problema suyo o que le cuesta. Quizás el error, y se lo voy a decir, Rina, el error que a veces puede tomar es que usted lo vea de forma negativa, que usted diga, es que yo no comprendo, me ha costado. Si usted lo ve de forma negativa, siempre le va a costar. Si usted lo ve como un problema, siempre va a ser un problema. Lo primero que tiene que hacer, mi consejo es, no lo vea como negativo. La mente todo lo jala, la mente todo lo absorbe. Si usted le pone cosas negativas va a tener. Entonces, quítese eso de que le cuesta y hay que encontrarle la forma para que tenga ese conocimiento que usted necesita, o por lo menos las herramientas para poder entender, porque el conocimiento al final no se logra si a uno no le empieza por gustarlo primero. Hay que ver qué es lo que le dificulta, se rompe ese esquema y se le dan las herramientas para que usted ya pueda entrar a ese proceso. Pero, como le digo, eso no difiere entre que uno sea más inteligente que el otro, sino sencillamente, a veces solo es cuestión de tener el conocimiento de una forma diferente. Gracias, licenciado. Te agradezco. Levanta la mano, por favor. De los que tengan levantada la mano, por favor. Licenciado, ya solamente me estaba preguntando del tema y era la constitución del patrimonio familiar, que fue el tema que vimos. Exactamente, estábamos viendo los que terminaban en escritura pública prácticamente, y ahorita vamos a ver los que los que terminan más que todo con autorresolución notarial. Hay una discusión en cuanto a este tema. Algunos colegas son del criterio que no se tiene que hablar de autos, porque los autos normalmente son propios del sistema judicial, sino que realmente lo que el notario encuentra o es parte de la obligación del notario es la resolución notarial o resolución final notarial. Independientemente, en algunos libros ustedes van a encontrar auto notarial y en otros van a encontrar solo resolución notarial. Yo no tengo ningún inconveniente se denomine de una forma u otra porque pues algunos conceptos son válidos.
Ahora bien, criterio propio, pues es una resolución notarial. Sencillo. Si ustedes en su examen privado no quieren meterse a estas aristas, ustedes refieran como una resolución final notarial, una resolución notarial o la resolución notarial final del trámite de jurisdicción voluntaria, ya sea cambio de nombre, omisión de partida, asiento extemporáneo, rectificación de partida, según sea el caso. Si ustedes no quieren meterse a estas aristas, y si le dicen, mire, no es auto, entonces ya pueden ustedes entrar a discutir, pero si no, no se metan tanto a esto, porque pueden encontrarse con alguien que sea del criterio de que es auto, o pueden encontrarse con el criterio de que les diga, mire, pero ¿por qué usted lo denomina resolución notarial y quiere discutir? Pero si lo hicieran, ustedes ya tienen el punto de partida para poder tomar una resolución sobre esto. Recuérdense que al final la ley del organismo judicial, cuando refiere a autos, sentencias o los decretos, lo hace bajo el sistema judicial referente a los órganos de justicia, es decir, a los jueces. El notario ciertamente no es juez, pero recuerden, tiene una facultad para tramitar y resolver estos asuntos en jurisdicción voluntaria, y esa es una facultad otorgada en ley. Se toman algunos puntos porque realmente lo que hace el notario es resolver, entonces el notario no lo hace a través de una sentencia, entonces a través de un auto notarial. Claro, pero como les digo, tampoco vamos a tomar ahorita, por lo menos acá con esto básico, no nos vamos a complicar, sino solo vamos a entender lo principal. Y quizás si ustedes tienen la oportunidad para abordar una maestría en Derecho Notarial y Buenas tardes, Registral, licenciado. permítame, Marvin, que se las sugeriría para que ustedes pudieran ya tener concreción sobre estos temas. Marvin Hernández, no sé por qué levantó la mano y solo indique, por favor. Buenas tardes, licenciado. Que rompa sin protocolos, pero primero deseando feliz tarde y ahí con el tema del examen que no parece mi nota. Ese es el problema. Usted se acaba de conectar a la clase. Es correcto, licenciado, por eso le estoy diciendo buenas tardes. Buenas tardes. No, hubo algún inconveniente y lo vuelvo a explicar. Hubo algún inconveniente ahí donde o no activó su cámara o no se conectó a Meet o sencillamente me aparece conexiones adheridas a la suya, que usted estuvo conectado con otros compañeros y pues tengo que ver qué fue lo que pasó y si tengo duda en relación a la pureza de su examen, procederíamos a realizar examen oral, Marco, en resumidas cuentas. Me gustaría que fuera objetivo con lo que está diciendo, licenciado, porque sí me parecería que precisáramos ese tema con el tema de mi nota, ¿ya? En este caso, creo que yo no encendí mi cámara, ¿verdad, Lick? Porque, en primer lugar, mi teléfono es algo viejito, ¿va? Y el tema es que también tengo un teléfono prepago que se acaba rápido el internet. Entonces yo lo que me ocupé primero fue en concentrarme en hacer mi examen, ¿va? De repente fue eso, ¿verdad? Pero sí me gustaría, licenciado, que vea el tema de mi nota, ¿va? ¿Cómo? ¿No lo escuché? No voy a discutir el tema de lo que hizo o no hizo, esa ya es cuestión suya, tampoco es el momento oportuno para ver eso. Como fue lo que está diciendo, por eso yo le respondí, ¿vale? Eso en dado caso entra en el tema de una revisión y lo otro es... Entonces, ¿lo podemos mandar entonces por carta o solo es apalabrado para la revisión? Si me permite terminar, le agradecería. Vale, lo escucho. Esto es en el tema de revisión y si no en dado caso, no se preocupe. Si usted está consciente que su examen está bien y no hay ningún problema, para eso le sirve el examen oral a su servidor, para ver en qué se puede haber equivocado y que usted realmente tenga los conocimientos adecuados y procedemos a consignar su nota. Entonces, no hay ningún problema. Seguimos con la clase, compañeros. Pero entonces, ¿cuándo va a decirme si se va a subir la nota o va a ser oral? Porque no le entendí al final, porque no me concretó. Marvin, ¿podría activar su cámara? Claro que sí, licenciado. Gracias. Vea, pues.
Yo sé que estamos en cámara y todo, y tienen ustedes la realidad virtual y la ventaja de estar en su casa, en un medio les permite tener comodidad, pero por respeto, Marvin, si ya tenía la gorra quitada, quítese la gorra. Es que estoy despeinado y no sé cuál es el tema. Si me la quito, pues pero es que estoy despeinado, ¿no? Porque por eso me la quité. Pero ahí está, por si me No quiere se tomar preocupe un que screen, en o la le mando cámara una no se foto. nota eso. En la cámara no se nota eso. Vea pues, Ujú. a las personas que no le aparece su nota, me escriben, yo voy a revisar qué fue lo que pasó y dependiendo el caso, entonces procedo yo a tomar las acciones pertinentes. Si no hay necesidad de que me haga cámara, yo verifico y, y pues dependiendo el caso, ya sea examen oral o si fue error mío, procedemos a consignar la nota, porque puede ser que su nota ya está o que no haya ningún problema y que lo único que se tenga que hacer sea solo subirla. Puede ser también. Entonces, me escriben, yo verifico y dependiendo del caso, si hay necesidad de hacer un examen oral para verificar la pureza de su examen, yo les señalo fecha, ustedes se preparan, fecha y horario, y ese día procedemos a realizar la prueba como corresponde para verificar únicamente la pureza de su examen, únicamente con esa intención. Bueno, muchas gracias, licenciado. Ahorita me quedó claro. Gracias. Carlos Alberto Alvarado Urán, si es para lo mismo, yo ya respondí esas situaciones, por favor. Si es Sí, licenciado, de la solamente clase, para... No, disculpe, solamente para saber cuál es el medio correcto para escribirle, porque estoy en la misma situación. tienen el correo, yo de todas maneras le voy a enviar a ustedes un correo y si no está el grupo de WhatsApp, ahí aparece mi número, ustedes me pueden escribir y con gusto ya facilitamos la situación. Ok, Lee, gracias. Bueno, continuando con los asuntos que tienen contenidos en el decreto 5477, quiero que tomemos ciertos aspectos. Las reglas que yo les di van a operar, tal como ustedes vieron, dentro del decreto 5477 y alternativamente en el decreto ley 107 y en el decreto ley 125-83. Entonces, cuando nos referimos a los asuntos que terminan en resolución notarial, vamos a encontrar, obviamente, según se recuerdan ustedes el esquema, el cambio de nombre. Los 3 primeros pasos, ya sabemos que si hay relación testimonial, es decir, que necesite recibirse alguna declaración de testigos, esto normalmente se recibe en actas notariales, no hay ningún inconveniente. Alguien me dirá, licenciado, ¿y si no los propuse en el acta? Entonces tendría que realizar una ampliación de su resolución, porque ojo, en la primera resolución, el notario no va a resolver fuera de lo que le ha pedido el requiriente. El notario va a resolver solo lo que el requiriente le solicitó en el acta notarial. ¿Sí? Por eso es que en algunos casos, cuando el notario a veces resuelve situaciones que no están contenidas en el acta notarial, por parte de la Procuraduría General de la Nación, el dictamen es, o sea, no le pasan el expediente, se lo regresan, porque sencillamente el notario resolvió ultra petit. El notario no puede resolver de oficio. El notario va a actuar a requerimiento de parte. Por lo tanto, es importante que cuando redacten el acta notarial de requerimiento, lo hagan bien y lo hagan tomando en consideración todos estos aspectos para que no les dificulte al momento de presentar su expediente, máxime si necesitan dictamen de la PGN, para que no le vayan a poner previos y ustedes tengan que ampliar o se queden en el limbo en un expediente que pudo haber sido de un trámite no tan tardado. En el caso del cambio de nombre, deben de tomar ustedes en consideración que es el único asunto que tiene
2 publicaciones de edictos en 2 momentos diferentes. Una publicación de edictos antes de la resolución notarial final y la otra publicación, que igual forma es en el diario oficial, que es posterior a la resolución notarial. Y es el único asunto donde no se certifica inmediatamente, donde el notario no certifica inmediatamente después de resolver, sino espera la publicación del edicto y ya pasado ese plazo ya el notario puede expedir la certificación con suplicado para el Registro Nacional de las Personas. Es un trámite rápido, no lleva tanto problema. Entonces, y posteriormente la remisión al Archivo General de Protocolos. ¿A qué voy yo con esto? Para no repasar lo mismo. Todos estos trámites van a terminar en resolución notarial. ¿Sí? Cambio de nombre, la omisión de partida, asiento extemporáneo, la rectificación de partida también. Si se dan cuenta, todos estos asuntos terminan en resolución notarial. ¿Ya? Eso es lo que tienen en común. Bueno, aparte de las otras situaciones donde se encuentran ciertas reglas, ya sea generales o estructurales, donde ustedes pueden ver cómo es que el notario puede ir jugando con esos pasos. No es que no se puedan, por ejemplo, que el notario no pueda realizar estos pasos el mismo día, sino sí lo puede hacer. Mientras más pueda avanzar el notario, mejor. Esa es la intención de la jurisdicción voluntaria, que el trámite sea más célere, más inmediato, que no tarde tanto. Una de las razones por las cuales se le da competencia al notario para tramitar y resolver asuntos de jurisdicción voluntaria es por el congestionamiento que hay en los órganos de justicia. Y se entiende que los jueces, pues, si bien es cierto, tienen asignado esto, pero están cargados de mucho trabajo. Entonces se les deja más que todo la competencia de los asuntos que conllevan litis, que tienen problema. Y se le permite al notario coadyuvar en la realización de estos trámites para beneficio de la población. Entonces, cuando nosotros vemos esto, voy a tomar ahorita como ejemplo a ver. Veamos. Déjenme, voy a buscar otro. Ok. Entonces, veamos lo concerniente al cambio de nombre. Acá podemos encontrarnos con un acta inicial o un acta de requerimiento de cambio de nombre. Si se dan cuenta, van a encontrar en cuanto al objeto diferentes posiciones. Para nombrarlo, la redacción es discrecional, pero sí tienen que tomar en cuenta algunos aspectos. Diligencias voluntarias extrajudiciales de cambio de nombre. El tema extrajudicial
es porque al final es el notario quien está redactando o está tramitando y resolviendo ese asunto, no es el juez, porque si en dado caso fueran judiciales, entonces el objeto sería diligencias voluntarias judiciales de cambio de nombre, con la salvedad de que esto sigue siendo en jurisdicción voluntaria, ¿sí? Si en dado caso hay litis, no se puede hablar de jurisdicción voluntaria, sino ya ahí es un proceso diferente para solucionar el problema de la litis y ver si se continúa en jurisdicción voluntaria o ya el asunto toma un cauce totalmente contencioso que se deba resolver frente a un juez. Entonces ya van a haber partes, pero acá solo podemos hablar de requirentes. Ok. Ya hemos revisado las actas, no hay tanto problema. También hemos revisado la primera resolución, ya vimos los puntos principales. Y veamos una resolución final. ¿Cuáles son los puntos que debemos de tomar en cuenta? Si ustedes trabajan en un juzgado o han hecho pasantías en un juzgado, pues tiene similar estructura. La estructura de una primera resolución, pues ustedes ya la conocen. En este caso viene siendo el mismo encabezado. Si se dan cuenta, el nombre del notario o la oficina profesional de quién, obviamente el profesional, la dirección y la fecha. Eso es lo básico en toda resolución. Y tomamos la misma estructura. Básicamente son los puntos principales de una resolución judicial. Recuérdense que el notario es el que está resolviendo. Esto no lo exime del cumplimiento de una estructura y de una técnica notarial. Acá, con esto, no queremos nosotros dar a entender que el notario es juez, sino que el notario tiene la facultad legal para poder tramitar y resolver estos asuntos. Entonces, tenemos los puntos principales, el asunto, quién es el requirente. Si se dan cuenta, hace una pequeña relación de los hechos de la primera resolución, como que si fuera una resolución judicial de las pruebas rendidas. Ustedes ya han pasado, están en el 9º semestre, ya han visto jurisprudencia, han visto sentencias, y si se dan cuenta, casi la misma estructura. Hace una relación de los hechos, hace una relación de las pruebas. Y después pasa a los considerandos. Yo esto se los voy a mandar. Igual ustedes lo tienen que tener para su redacción, pero quiero que comprendamos los puntos más principales. En este caso, solo vamos a tener 2 considerandos. El notario en algunas situaciones puede tener hasta 3, pero tiene que tomar en cuenta que la primera estructura de los considerandos es la base legal, es decir, que haya un fundamento legal para eso, considerando que la ley, que el Código Civil, que el Código Procesal Civil, que el decreto 54-77, que el decreto ley 125-83 en su artículo tal y tal establece que, ¿sí? La facultad legal. Veámoslo. Primer considerando es eso, que nuestro ordenamiento legal establece que la persona que por cualquier motivo desee cambiar su nombre de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil, lo puede solicitar ante notario expresando para el efecto los motivos que tenga para hacerlo y el nombre completo que desea adoptar. En el presente caso se presentó, también alguien me dirá, licenciado, ¿y le puedo adjuntar ahí como parte de ese considerando para hacerlo más específico que también hay una facultad del notario para poder realizar eso? Más que todo eso va en el considerando segundo. Vea, si no es cuestión de clases, les agradecería que por favor no utilizáramos el chat para otras cosas. Carlos Batén, por favor. Ok. Entonces, primer considerando,
como que estuviéramos armando la premisa silogística en jurisdicción voluntaria. Ustedes vieron lógica jurídica, les enseñaron los silogismos, ¿sí? Premisa mayor, premisa menor. Nuestro fundamento sustantivo, nuestra base sustantiva, es decir, tiene que haber una que nos permita que haya una ley procesal o una ley adjetiva donde ya haya un trámite, pero no podemos hablar de un trámite si no tenemos una ley sustantiva de donde parta eso. O sea, el cambio de nombre, está bien, se permite cambiar el nombre, perfecto, eso está en la ley sustantiva. ¿Cómo se va a hacer? Es decir, el trámite, eso ya no puede estar en la ley sustantiva, eso ya es parte de una ley adjetiva, de una ley procesal. Por eso es que encontramos en el Código Procesal Civil y el decreto 54-77 o el decreto ley 125-83. ¿Sí? Entonces veamos. Ley sustantiva, primer considerando. Segundo considerando, tenemos que encontrar la ley adjetiva, es decir, cómo se le faculta al notario para eso. Que el notario recibió la información ofrecida y mandó a publicar los edictos por el término legal en los que se advirtió, es decir, todo el proceso que hizo el notario, accediendo al cambio de nombre y, si se dan cuenta, los fundamentos del Código Civil y del Código Procesal Civil y Mercantil. Es decir, que el notario cumplió con la ley, que el notario realizó los pasos, es decir, el proceso sugerido por ley para que se proceda a resolver como corresponde. Y vean, y el por tanto es, y ahorita le respondo, con base en lo considerado y leyes citadas al resolver, declaro. ¿Quién declara? Usted como notaria, usted como notario, las presentes diligencias voluntarias extrajudiciales de cambio de nombre, se accede, o sea, se constar y se accede al cambio de nombre y se publica. Recuérdese que en el caso del cambio de nombre, hay una publicación después de la resolución notarial. Por eso es que acá, cuando resuelve, de una manda a realizar la otra publicación, la publicación final, ¿sí? En las otras resoluciones no va a estar esta publicación, sino lo único que va a estar es: le extiéndase certificación para que se proceda a hacer la anotación en el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, ¿sí? Más que registro civil, háganlo genérico para que no les cause problema. Registro Nacional de las Personas, en donde se encuentra escrito el nacimiento, la partida tal y tal. Recuérdense que eso normalmente va en la partida de nacimiento. Una rectificación de partida también tiene que quedar en alguno de los asientos. Una identificación de tercero también tiene que quedar en la certificación de nacimiento. O sea, todo. Un divorcio, ¿por qué creen que se hacen? También se tiene que dejar anotado, porque obviamente si no se deja anotado, no se hace constar, no va a poder esta persona después contraer nuevo matrimonio. Entonces todo tiene que quedar operado y pasar por el Registro Nacional de las Personas. Y después envíense este término, ustedes lo eligen. No hay ningún problema que utilicen este término, pero también pueden utilizar remítase, envíese, remítase. Ya vi dos resoluciones notariales donde el notario utilizaba llévese, aunque ese término no lo considero adecuado para esto. Pero envíese o remítase, quizás pensaría que el más acorde es remítase el expediente al Archivo General de Protocolos, para hacerlo más técnico. Sin embargo, la redacción es discrecional y pues ustedes en la práctica ya decidirán cómo hacerlo. La firma y el sello del notario. Y ahí está. No lleva mayor complejidad una resolución notarial. ¿Dudas sobre esto? Dudas sobre esto porque ya van a entrar a la práctica notarial. Entonces, si tienen algunas dudas, resuelvan. Tal como les dije, considerando uno, primero se hace un detalle del historial del proceso como tal. Posteriormente, en los considerandos ya pueden utilizar su base sustantiva, su base adjetiva y después el por tanto, donde ustedes ya proceden a resolver. Es lo que ustedes tienen que tomar en consideración.
¿Duda respecto a esto? Bueno, okay. Veamos preceptos generales en relación, ya habíamos hablado de esto, habíamos hablado del cambio de nombre, por lo cual no voy a ahondar tanto en esto, pero sí vamos a tomar vamos a ver algunos puntos en particular. En cuanto al cambio de nombre, hay una resolución de la Corte de Constitucionalidad donde se le da vía a una acción constitucional donde pues no se le permite a los padres, o mejor dicho a la madre, que se inscriba con el apellido de ella primero y después con el apellido del padre. Entonces entra en discusión. La Corte hace una resolución pues un poco discutible porque no se concreta, deniega la acción constitucional, pero dentro del cuerpo de la resolución deja a salvo el derecho de las personas o de la pareja para ponerse de acuerdo y decidir sobre el orden de los apellidos. ¿Sí? En tal caso, si no hubiere un acuerdo, entonces primero el apellido del padre y después el apellido de la madre. ¿Qué quería decir esto? Que sí se podía primero el apellido de la madre. Sin embargo, pues han pasado diferentes situaciones donde se estaba permitiendo y según entiendo ahora, creo que hay una discusión respecto a ello y ya no están dejando que primero sea el apellido de la madre. ¿Alguno de ustedes si ha tenido más acercamiento con el Registro Nacional de las Personas me corregirá o tal vez habrá algo más actual y nos podrá pues informar y enriquecemos la clase? ¿Cuál es el mayor inconveniente quizás en cuanto al cambio de nombre? Ya en la práctica notarial. Uno, el notario cuando resuelve y hace eso en su resolución o certificación, se equivoca y muchas veces, pese a que va está la publicación de edictos y algunas cosas se tienen que presentar, recuérdense que la obligación o los documentos que sí son obligatorios para presentar en el Registro Nacional de Personas es la certificación notarial con su duplicado para que el registro proceda a operar. En la certificación, el notario normalmente se equivoca y a veces el nombre toma otro nombre, remite todo y si el registro pues muchas veces no revisa, procede a operar y cuando su cliente o el requiriente llega con usted, mire licenciado, ¿por qué me inscribió con otro nombre si el nombre que habíamos acordado y está en todo el proceso es este? Y le toca que al notario que hacer después nuevo trabajo para ver cómo arregla eso, cómo rectifica en cuanto a la certificación. Y eso ya lleva a otro tipo de inconvenientes. Innecesarios porque como notarios debemos de tener cuidado en esas cosas. ¿Qué otras situaciones podrían pasarles que son como situaciones pues quizás ajenas a la buena voluntad de ustedes? Que su cliente ya cuando haya elegido el nombre y todo ya está en la fase final y ustedes ya estén con la certificación ya para remitirla al Registro Nacional de las Personas, le diga, mire licenciado, fíjese que yo ya no quiero ese nombre. Y ustedes ya realizaron publicaciones y todo. Yo el nombre que quiero adoptar es este y como yo le pagué, yo quiero que ahora me ponga este. ¿Será que pueden ustedes cambiarle esto todavía en la resolución final notarial para hacer una certificación de acuerdo al nombre que les está pidiendo? Porque son casos y van a llegar a su oficina con el planteamiento de este tipo de situaciones. ¿Pueden ustedes todavía ahí cambiar el nombre o ya no pueden? ¿Qué dicen ustedes? Arturo Gamaliel,
Linda Tercero, ¿qué opinan ustedes? Pues yo pienso que no, Lick, ¿Por porque qué? porque como ya resolvió el notario. Ajá. Linda Tercero, Ever Nehemías. Buenas noches, Participen, compañeros. licenciado. Buenas noches. Sí, yo también pienso que no. Si el notario ya actuó. Es correcto. Vean, la solución es sencilla. Sí puedo proceder a cambiarle el nombre, pero esto significaría retrotraer todo, es decir, volver a realizar las diligencias voluntarias de cambio de nombre, volver a pagar por los edictos y volver a pagar por otro trámite, porque al final a esas instancias el notario ya tiene la obligación de remitir la certificación con suplicado para el RENAP. Una persona, ¿cuántas veces puede cambiarse el nombre? También puede haber un caso así. Pregunta de privado, ¿cuántas veces se puede cambiar una persona el nombre? Licenciado, una pregunta. Espérame. Y esto no afecta porque yo tengo entendido que cuando alguien se cambia el nombre, queda en el diario oficial, ¿verdad? Incluso hasta si uno lo busca en Google, aparece cómo se llama la persona, su nombre, qué fecha. Entonces, si se lo cambia, o sea, si sí lo puede cambiar varias veces, porque esto sí no lo sé, no afecta eso del diario oficial que sean muchas veces. No. No. No, lo del diario oficial no es para que quede un registro, lo del diario oficial es para que si hay personas que no estén de acuerdo con ese cambio de nombre, pues se consideren afectadas con ese cambio de nombre, que presenten su posición. Por eso es que no solo va quién va a cambiar el nombre, por qué nombre va a optar, sino también va la dirección de la oficina del notario, ¿sí? O el nombre del notario, para que haya mayor referencia. Entonces, eso es lo que tienen que ver, que al final esa es la intención de la publicación de edictos, ¿sí? No es llevar un registro, que aparezca en el sistema o en Google, pues ya son otras situaciones diferentes. Sí, Emma. Emma Xiomara Lázaro, por favor. Buenas noches, licenciado. Si en este caso la persona tuviera una persecución penal, me imagino de que sí afectaría. No, tampoco. Es que recuérdense que se cambia el nombre, no el número de identificación. Incluso en la cédula vecindada antes se tenía la letra del lugar y un número. Por ejemplo, yo todavía me recuerdo de mi número de cédula y el número que tenía. Sí, algunos dirán qué viejo está, exactamente. Sí, ya uno ya a esta edad, yo ya pasé por esa época de las cédulas. Yo tuve, recuerdo que pagué 15 quetzales por la cédula. Y la perdía y volvía a renovarla y me tocaba que sacar fotografías. Llevaba uno las fotografías. A eso le debemos las fotografías tamaño cédula. Por eso es que se le acuñó el nombre, fotografías tamaño cédula. Y era común ir a Fujifilm, ir a la Kodak, a otros lugares, a que uno se sentara en un lugar, le tomara la fotografía en blanco y negro o a colores, y uno iba a la municipalidad y en el momento le daban su carterita y así iba uno con su cédula vecindad feliz. Para nosotros no fue el primer DPI, por ejemplo, yo recuerdo que para nosotros fue la cédula vecindad. Lo único con las fotografías es que de igual forma siempre han sido cuadradas. Usted siéntese ahí, no le preguntaba si uno salía bien o no salía bien, y como era su primer cédula, yo recuerdo algunas personas, y de hecho he encontrado algunas personas que pese a que ya tienen DPI, todavía conservan su cédula. Y cuando yo veo la cédula, la fotografía que tienen es de cuando cumplieron 18 años. Y realmente uno dice, alarán, esto es una joya, porque realmente el que cuidaba su cédula en ese entonces, si al ciudadano le tocaba que ir a emplasticarla, habían centros de emplasticado. Uno iba y le plasticaban todas las hojas y uno ya iba feliz. El problema era cuando le tenían que hacer una anotación a las hojas, porque algunos no dejaban las hojas libres, sino emplasticaban también esas hojitas y después los mandaban a reponer la cédula porque sencillamente habían plasticado todo.
Entonces, cuestiones que pasaban, por eso les digo, ahí había una identificación de ciudadano. Nosotros quizás parecemos presos como se ven en las películas, pero ese era el detalle, ¿verdad? Hay una identificación. Nosotros como ciudadanos tenemos un código. Por eso es que en Guatemala, si no estoy mal, en el año 2000, 2002, por ahí, yo recuerdo haber visto una discusión sobre el hecho de que ya se anulara utilizar tanta tarjeta de crédito, sino que a través de un documento de identificación, cuando se empezaba a discutir algunas posiciones sobre ya lo del RENAP y otros detalles que iban a entrar ya en boga, se hablaba de tener un solo documento para todo, y que el mismo documento le sirviera, el código tuviera el registro de como se tiene en la banca en línea, de las tarjetas de débito, de las tarjetas de crédito, y que ahí pudiera ser uno todo. Hoy en día ya ni las tarjetas. Uno toma la tarjeta de crédito o la de débito, las ingresa en un sistema y ya es con el celular que uno pasa muchas veces a hacer los trámites en los lugares. Ya no necesita ni de las tarjetas. Entonces, fueron puntos que se tomaron a discusión y que yo creo que en un futuro sí ya vamos a estar hablando de un solo documento para todo esto. Por lo menos ahorita todavía nosotros, yo me puedo considerar de forma arcaica porque tengo una cartera donde tengo todas las tarjetas. Y a veces tengo que ver, esta no me pasa, esta tampoco, utilizo esta otra. En el futuro esto creo que va a ir más que todo a la baja, que a tener más tarjetas vamos a tener algo concentrado en un solo documento. Al final, eso ayudaría también en el tema tributario. Si se dan cuenta, la SAT va avanzando en esos aspectos. Entonces tenemos que verlo también hasta ahí. ¿Alguna otra duda con esto? Ok, aquí me preguntaban, fundamento de la ilimitación que puede cambiar el nombre. Vean pues, el ciudadano puede hacer libertad de acción. El ciudadano puede hacer todo lo que no está prohibido en ley. El ciudadano, es decir, nosotros como mortales, como simples mortales, no los que se están postulando para alguna plaza en el gobierno y que posteriormente los vamos a ver como diputados, o sea, ahí es otra situación, pero nosotros los mortales, como ciudadanos, tenemos libertad de acción, podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe, no nos prohíbe. Por eso es que yo en el tema de derechos sobre la comunidad LGBT, tengo un criterio diferente porque yo lo veo, bueno, si la ley no lo prohíbe, entonces, ¿por qué va a haber problema? ¿Por qué hay necesidad de regular ciertas situaciones que la ley no prohíbe? Ahí nos toca avanzar más que todo en el tema del respeto hacia las otras personas, hacia la libertad de religión, libertad de creencia, libertad de, incluso hasta de sexo, y todo eso, pero esos ya son temas apartes. ¿Sí? Ya no es tema de regularización de derechos. Alguien me dirá, ¿y el tema patrimonial, licenciado? Por supuesto, pero el tema patrimonial sí es un tema que debe ser regulado. Por ejemplo, para las parejas LGBT, si es en mi caso yo pienso que es un tema que debe ya de discutirse seriamente en Guatemala, porque no se está viendo un tema de matrimonio ni un tema que pugne contra las creencias religiosas o contra los valores morales que están plasmados dentro de nuestra Constitución, sino hablamos de un asunto patrimonial donde sencillamente dos personas deciden estar juntas, quizás la familia los abandonó, no quieren saber nada de ellos, pero uno de ellos dice, si yo fallezco, quiero que él se quede o ella se quede con mis bienes. Es algo válido, es su patrimonio, él puede decir sobre eso, está dentro de nuestro derecho. A diferente es en otras legislaciones donde hay un cierto tipo de herencia obligatoria, es decir, el causante de la herencia está obligado a dejarle cierta carga patrimonial a su descendencia. Pero eso ya es otro tema. En Guatemala no tiene nada que ver eso. En Guatemala, si lo vemos desde el punto de vista patrimonial, pues sí ya debería discutirse eso porque al final dos personas del mismo sexo, aunque no sean familia, pero si se han cuidado,
pues sí se ve loable que uno decida en algún momento que no esté, pues dejarle sus bienes a esa persona. Alguien me dirá, licenciado, a través de un legado. Claro, pero hay personas que hasta el día de hoy les puedo apostar que no se ha avanzado en el tema del testamento y eso pues no le tienen como que mucha fe. Y aparte no es algo que lo tengamos dentro de nuestra cultura. Por cuanto, si una de esas personas falleciera, pues a mi consideración sí debería permitírsele entrar dentro de ese canje de herencia, por la misma situación que ellos mismos han decidido adoptar en vida. Pero ya son otras situaciones ajenas. Entonces, fundamento legal, más que todo, no vean al lado de la ilimitación, porque ahí me estaría dando un término que no existe, un término antitécnico, no es ilimitación. En todo caso, o me dice limitación o me dice extensión, lo contrario, pero ilimitación como que está pugnando contra los mismos términos. Yo le agradecería que utilizaran términos más sencillos para que no utilicen uno robusto, porque les voy a dar mi experiencia. Si van, por ejemplo, a un lugar a discutir, imagínense a ustedes, ya como profesionales, los cogen en una conferencia de prensa y ustedes declarando y utilizan un término de estos por verse muy pilas, muy notarios así, o profesionales de otro nivel, la exageración lleva a un punto donde no se van a ver bien como profesionales, sino se van a equivocar en la utilización de los términos, o los van a utilizar mal, o al utilizarlos con exceso o de forma equivocada, lo único que van a tener van a ser premisas que van a ir en contra de ustedes como profesionales. En mi caso, yo les sugiero términos sencillos. El derecho notarial, mientras más términos sencillos utilicen, o sea, ojo, términos sencillos, no vulgares, no términos que no van acordes a la gramática que nosotros manejamos, sino la sencillez no quiere decir eso. Recuérdense que al final el notario redacta para que lo entienda el cliente. Esa es la finalidad. No redacta para que lo entienda otro profesional. Si bien es cierto, prepara un pleito futuro, lo importante cuando yo, por ejemplo, le leo el documento a mis clientes y les permito que lo lean es que ellos lo entiendan. Si miro que hay una palabra que no, trato de utilizar un término que sea más sencillo y acorde a la redacción notarial para que, pues al final ellos estén tranquilos también. Karen Hernández, por favor. Sí, licenciado, perdón, solo tenía, bueno, me causó confusión porque tenía entendido que el cambio de nombre pues no genera afiliación ni crea derechos. Entonces, ¿qué pasa con el apellido? Por ejemplo, si yo me cambié los apellidos, ¿qué pasa con esos derechos que tenía previamente? Lo sigue teniendo porque recuerde que el hecho de que usted se haya cambiado de nombre, aunque se haya cambiado apellidos, no deja de ser hija de, imaginemos que, pregunta, ¿cuáles son los nombres de sus papás? Jorge Luis Hernández Gómez y Imaginemos que pues su papá ya ha dejado una herencia y todo, y en el futuro y usted se haya cambiado el nombre. Usted puede comparecer a la Junta de Herederos como hija sin ningún inconveniente, porque aunque usted aparezca con otro apellido, imaginemos que usted haya puesto el apellido Valverde o un apellido alemán o no sé, dependiendo del gusto, usted decide, usted comparece a la Junta de Herederos y eso no le quita, no modifica su filiación, no modifica su condición civil. Usted va a seguir teniendo derechos sobre el patrimonio de su padre, ¿entiende? Ok. Donde tanto como no modifica, tampoco crea, tampoco genera. Imaginémonos que usted se haya puesto el apellido Arzú. Tras el fallecimiento Arzú va a ir a reclamar derechos patrimoniales. Pues obviamente ahí va a tener inconveniente, ¿me entiende? No, eso no le va a generar derechos, no le va a crear derechos. Sencillamente, usted no tiene filiación, no tiene esos derechos patrimoniales. Estamos ahí. El cambio de nombre es solo porque sencillamente pues no se siente a gusto. Y eso también pues hay que tomarlo en cuenta. Yo, y perdón que se lo diga, pero no estoy en contra de las religiones y de hecho yo no me meto tanto en ese tema. Procuro no discutir por una razón el tema de religión
y les voy a decir por qué. Nadie tiene la razón. Peleamos por una religión, que de hecho es una, no son un montón, y la primera discusión es cuál de todas es la correcta. Y todos van a decir que es la de ellos, y todos van a tener la razón. Yo no me voy a meter a pelear con eso. No hay necesidad de pelearse con esas situaciones. Pero yo tampoco me voy a poner a discutir por situaciones cuando a veces nosotros tomamos a la ligera un punto sin analizar todo el contexto. Entonces, pues al final, yo siempre les he dicho, yo en esos temas no sé nada. En esos temas soy como Sócrates, yo solo sé que no sé nada, no me meto. Cada quien respeto su libertad de pensamiento, y si yo pienso otra cosa diferente, también me gustaría que respetaran eso. Pero veámoslo así. Cuando vemos el tema del cambio de nombre, antes, como recuerden que teníamos un calendario gregoriano, habían nombres en el calendario así mero raros, y se le asignaba el nombre a los niños de acuerdo al nombre que aparecía del patrono del pueblo, el que aparecía en el calendario. Entonces encontrábamos Crisóstomo, Cipriano, y otros nombres un poco raros, ¿verdad? Pero era porque estaban dentro del calendario, dentro del santo del lugar. Cuando crecieron, imagínense, bueno, se los puedo decir con libertad porque lo único que no les voy a decir es el nombre. Pero, por ejemplo, poco a poco cada quien fue acuñando a su cultura el asignarle a sus hijos el nombre, ya sea del santo lugar o de acuerdo a sus costumbres. Y el apellido también, los apellidos se fueron conforme a las culturas, conforme a los lugares. Por ejemplo, algunos que eran de Valverde, como antes no existían los apellidos, y eso tienen que tomarlos ustedes en consideración, antes no existían los apellidos, entonces es que está Rómulo, pero habían varios Rómulos igual. Rómulo, el que vive en Valverde, entonces Rómulo de Valverde. Por ejemplo, María, pero hay varias Marías, ¿cuál? María, la que vive en San Cristóbal, entonces María de San Cristóbal, y así le iban acuñando eso. Poco a poco los apellidos se fueron considerando así. Por ejemplo, había, yo recuerdo, y según me dicen, no sé si qué tan cierto sea, pero al final uno va recabando ciertos puntos, que el apellido Mosquito, yo por desconocimiento, por molestar a una compañera se le decía Mosquito, porque es lo que tenía, pero le tenía confianza, pero ella se sentía incómoda. Ella se sentía incómoda porque hay apellidos pues, que pueden tener otra pronunciación si uno no sabe dónde va el acento. Y pues es válido a veces respetar el acento de cada apellido. Recuérdense que son reglas ortográficas diferentes. Pero me decía ella, recuerdo que una vez platicando, que el apellido más que todo venía porque en el lugar donde descendía su familia, donde venía el árbol genealógico, era un lugar donde normalmente había mucha plaga y había muchos mosquitos. Entonces le decían como que, Pedro, el de los mosquitos, entonces Pedro Mosquito, no le ponían ni tilde. Entonces, obviamente, el árbol genealógico fue con eso. Tanto así que esta compañera, en una ocasión cuando ya la encontré, pues sin decirle nombres, pues le digo, no les voy a decir nombres, pero me dijo, no, es que mi apellido no es ese. Porque le dije, mira, tú eres la del apellido tal y tal. No, me dijo, mi apellido es, mi apellido es Larens. Larens, dijo. Que yo recuerde no era ese, ¿va? Pero bueno, yo no decidí discutir, pero yo sí sabía cuál era ese apellido. Pero es aceptable que producto de todo ese desarrollo, o inclusive de los nombres, porque ya no solo era el apellido, sino los padres, antes ya no solo conforme al calendario gregoriano, sino por ejemplo, había alguien que les emocionaba, un cantante, un artista, y le ponían el nombre del cantante, del artista o del jugador de fútbol. Imagínense, como les decía yo el otro día, si le pusieron al niño Messi y de repente era fanático de Cristiano Ronaldo, entonces era como que contradictorio para el mismo niño, y eso quiera que no le causaba cierta complicación psicológica y que no se sintiera bien.
bajo esa situación, él podía solicitar su cambio de nombre porque había circunstancias con las cuales él no se sentía bien, y es válido, no hay ningún problema con eso. Christopher García, por favor. Buenas noches, Lick. Qué gusto saludarlo y buenas noches, compañeros. Me surge una pequeña duda o incógnita. Yo me gradúo de abogado y notario, o una persona se gradúa de abogado y notario, y después de graduado se quiere cambiar el nombre, ¿tendría problemas? No. Lo único que tendría que tomar en cuenta es que tiene que realizar todo el proceso para que en sus títulos, diplomas, reconocimientos, se haga una anotación que es usted, que usted ya tiene otro nombre, que al final usted se cambió el nombre, pero eso le va a servir ¿para qué? Para solicitar reposición de todos esos documentos, porque obviamente si se cambia el nombre no va a ser para que permanezcan sus títulos y todo con el mismo nombre, porque van a decir, mire, usted no es el mismo, sino ahí el proceso es de el cambio de todos sus documentos, títulos, diplomas, reconocimientos, y para eso tiene que hacer una serie de pasos dependiendo del lugar donde sea, porque los va a tener que hacer en el Ministerio de Educación por sus títulos de enseñanza media, también los va a tener que hacer obviamente en la Facultad de Derecho. Sí, pero ojo, eso no quiere decir que no le van a razonar atrás que usted tienen, obviamente realizó un cambio de nombre. Obviamente, sí. Solo por eso. Ya. Okay. En una ocasión, no sé si es así, un notario me explicó que lo que se cambia realmente es el nombre de uso, pero que uno o la persona se vaya a seguir llamando toda la vida con el nombre de pila, con el primer nombre que lo inscribieron, que solo es el nombre de uso el que se cambia y se hacen las anotaciones, pero no sé si es así en verdad. No, eso es discutible. Ya. No, eso es discutible porque realmente no hay tal situación. El nombre de pila está bien, sí es válido que diga que se cambia el nombre de pila, pero el nombre de uso es el que usted va a utilizar. Y si utilizaba el de pila porque estaba obligado, pero después el de uso va a seguir siendo el que usted va a adoptar, ¿me entiende? Ahora bien, en cuanto a que usted se va a seguir llamando de esa forma, no, porque si no sería identificación de tercero, de persona en dado caso, si usted está vivo, ¿sí? Eso es lo que se hace. En la identificación de persona solo se razona que usted tiene nombres diferentes, pero que al final es la misma persona, ¿sí? Para eso hay un trámite específico. En cambio, el cambio de nombre es precisamente para eso. Imaginemos que usted tenga sus títulos de abogado y notario. Christopher viene y usted decide cambiarse el nombre. En su oficina va a estar como Christopher, pero si usted se cambió el nombre, usted va a elaborar tarjetas y todo ya con su nuevo nombre. ¿Qué va a pasar con sus clientes? Sus clientes van a llegar y van a ver el título. Mire, pero usted tiene otro nombre de ahí. Eso genera desconfianza. Para evitar eso, ¿qué va a hacer usted? Solicitar reposición de sus títulos ya con su nuevo nombre. Pero ojo, para solicitar la reposición va a ingresar dentro del expediente de solicitud el hecho de que usted cambió su nombre para que procedan a realizar eso ya con su nuevo nombre y que quede inscrito que la reposición fue por ese motivo, para que no haya ningún problema, porque si no, no se los van a sacar con el nuevo nombre. No sé si me explico ahí. Sí, lo entiendo. Sí. Ojo, lo que sí permanece en ustedes es que aunque se cambien el nombre, el número de identificación personal, es decir, el código único de identificación va a seguir siendo el mismo. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Eso es. Por eso es que en el caso de los delitos, como preguntaba la compañera, no piensen que si vinieron y, por ejemplo, cometieron algún delito, se van a cambiar el nombre para que les desaparezca el tipo, o vayan a perseguir a otros y engañar a la policía. Eso solo sucedía en las películas. Alguien me dice, mire, licenciado, pero es que yo vi en caso cerrado. Eso no aplica para nosotros, ¿sí? Acá es diferente. Acá es diferente. El hecho de que se cambie el nombre no limita una persecución penal en contra de la persona
que haya cometido un delito, es decir, en contra del delincuente, en contra de la persona pues que tenga que responder frente a una acción penal. Aunque haya cambiado el nombre, como está el número de EPI, al momento de solicitarle informe al Registro Nacional de Personas, va a remitir la certificación y ahí va a aparecer que usted se cambió el nombre. Y entonces la orden de aprehensión va a ir girada en contra de la persona que aparezca ahí. Y eso, de una u otra forma que se lo haya cambiado, llegue a sacar sus policíacos, ahí le van a detener y en lo que corroboran, se van a dar cuenta que es la misma persona y va para torre tribunales o donde se haya dictado la orden de aprehensión, de acuerdo al juez natural. Maritza Soto. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas Muchas tardes. gracias. Es decir, entonces, que el cambio de nombre puede ser de cuantas veces se requiera o quiera la persona. Si tienen el dinero, pues, bueno, no hay ningún problema. Yo encantado de que quieran cambiarse varias veces el nombre. ¿Y Sí, existe algún, perdón, licenciado, ¿y existe algún periodo en el que no pueden cambiarse? Por ejemplo, que tenga 3 meses de habérselo cambiado y quiera volver a cambiarlo, no hay problema. Recuérdense que es un poquito paradójico pensarlo desde ese punto de vista porque lleva un tiempo en lo que el RENAP lo opera. Puede hacer que si al día siguiente decide cambiárselo, él lo puede hacer. Ya una vez operado en el Registro Nacional de las Personas, puede volver otra vez. ¿Sí? Muchas gracias, licenciado. No he tenido ningún caso de esos que al día siguiente y todo. Lo más que he tenido es que a los 3 años me han solicitado eso nuevamente, porque a veces se arrepienten, incluso se ponen un nombre queriéndole gustar a alguien más, y pues fallan en eso, y por lo mismo nuevamente vuelven otra vez a solicitar su cambio de nombre. Para algunos, en Guatemala quizás no es tan común eso, pero para algunos es como que si fuera el asunto de los tatuajes. Una vez hacen uno. Espero que no sea en el caso de los hombres como en el nombre de Belinda, porque después van a querer tachárselo y hacerse otro y otro y otro, y eso ya se complica, ¿va? Entonces, ahí estamos. ¿Alguien más con otra duda? Y terminamos la clase el día de hoy. ¿Se podría cambiar el número de identificación al RENAP? No. No, ese código les va a permanecer a ustedes. Salvo que hayan duplicado, es decir, que hayan homónimos y haya una confusión en el RENAP, entonces ahí procede una rectificación y ya es decisión del RENAP ver ese tema y dejarle a usted con el número de código único de identificación, que les pertenece, pero eso ya es consideración del registro. La importancia es la certeza y la seguridad jurídica en cuanto a individualizar al ciudadano dentro del país, dentro de la sociedad. Ya Gemina aquí nos van y terminamos la clase el día de hoy, pues ya estamos a las 7. Licenciado, perdone. Sí, dígame. Una consulta. Con respecto a lo que estaba hablando de si tiene el dinero la persona, ¿cuánto es más o menos lo que se llega a gastar? Porque antes decían, en la casa molestaban que si no les gustaba el nombre... Que sí, pero miren pues. Sí, miren, hay que ver, una es el tema de los edictos. Nunca se comprometan ustedes, por ejemplo, dentro de mi experiencia, a responder por los edictos, sino díganle al cliente que hacen la estimación de los costos del trámite y aparte sus honorarios, para que no vayan porque si le cobran con los honorarios, va a pensar que les están cobrando muy caro y se van a ir con otro notario. Entonces, háblenle de que hay que pagar, sean claros con el cliente, nunca vayan a hacerle antiéticos ustedes en ese sentido, sino háblenle claro que se tienen que pagar los edictos y las diligencias que se tengan que realizar y cobren sus honorarios, sin ningún problema. ¿Cuánto más o menos? En la práctica, un cambio de nombre aprox está entre 5,000 y 6,000 quetzales. Hay algunos que cobran más, dependiendo del cliente, porque he visto en algunos casos, sin señalar a alguien en específico, he visto algunos colegas que han cobrado por un cambio de nombre 10, 15,000 quetzales. Pues depende de su cartera de clientes y depende también que le soporten eso. ¿A quienes no se aparece la nota? Ok. A los que no les aparece la nota, les voy a decir ahí, no se presentó.
Entonces, me ponen ahí sus dudas y ya vemos eso. No estoy peleando con nadie, como le digo. Si tengo dudas, y esto les va a pasar a ustedes en la práctica notarial. Si tienen dudas con la identificación de su cliente o con algo, mejor deténganse y primero verifiquen y después procedan a realizar el documento notarial. No porque les estén pagando bien, no porque les estén, ustedes lo vean como que un lujo que van a tener de realizar ese documento y que van a ganar, sino como notarios tienen que tener tranquilidad, calma, sensatez para poder redactar, porque si no, esto puede conllevar responsabilidad notarial muy delicada. Y en la otra clase les voy a hablar de algunos casos reales y les voy a presentar ocultando ciertas cosas porque no puedo yo mostrarles el documento como tal, para que vean casos reales y vean que no les estoy mintiendo y vean dónde está el error notarial y cositas donde uno dice al notario como que se salió de contexto, pero bueno. Ahí estamos, nos vemos el siguiente día de clases. Hoy les subo el trabajo, ya están armados los grupos, me pueden mandar de hoy hasta mañana, me mandan sus grupos con el número de teléfono de cada uno, los integrantes, y en estos días yo me reúno ya con los coordinadores y subcoordinadores para terminar de afinar detalles. Feliz noche a todos.